Buenas tardes. Estamos revisando de nuevo la cuenta de Instagram y vemos que hay muchas más preguntas. Bueno, vamos a esta pregunta. He observado en algún video de su iglesia Gracia Urbana que ustedes recitan el credo de los apóstoles. ¿Está bien hacer eso? Sí, bien. Me da gusto que hayan preguntado eso. Sé que tal vez no es la costumbre de muchas iglesias, aún en la ciudad de Trujillo, el proclamar, no es tanto recitar, sino el proclamar el credo de los apóstoles, y tiene toda una razón, ¿no? Para empezar, quiero que sepas, amigo, que nos has escrito, ¿no?, que las confesiones históricas, por ejemplo, la Confesión y el Catecismo de Fe de Westminster, o la Confesión de Augsburgo, la Confesión helvética, la Confesión galicana, la Confesión belga, la Confesión Bautista de Londres, los cánones de Dort, y todas estas confesiones y respuestas teológicas de los primeros evangélicos tienen todos sus raíces en el credo de los apóstoles. O sea, el credo, que contiene, o también son conocidos como los 12 artículos de fe de los apóstoles, expresan doctrinas bíblicas esenciales que se han articulado, que se han defendido y que se han adoptado durante casi más de 2000 años de historia cristiana, sino que en los últimos tiempos se cae en el medio sudamericano y latino. Tal vez no nos hemos acostumbrado por el tipo de liturgia que nuestras iglesias han tenido, pero la mayoría de evangélicos cristianos a lo largo de la historia han utilizado el credo de los apóstoles como una proclamación personal y también grupal de la propia fe cristiana. Además, que todas las denominaciones evangélicas, desde que comenzamos, hemos afirmado el credo apostólico sin reservas. Creo que si le preguntas a tu pastor, estará de acuerdo. No hay ninguna iglesia cristiana, bíblica, evangélica, real, formal, que te diga que está en contra del credo de los apóstoles, porque eso sería no estar dentro del cristianismo. Entonces, ¿cómo empezó el credo de los apóstoles? Bueno, no es que los apóstoles dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra confesión en este momento, sino que el origen del credo de los apóstoles viene, que es una recopilación de las enseñanzas de los apóstoles y de una generación a otra de sus discípulos en la era patrística. ¿Qué le podríamos llamar la era patrística? Los primeros siglos de la iglesia. Una versión abreviada de este credo se remonta, por ejemplo, al siglo II, y parece que se usó primero en una confesión como en la hora del bautismo, ¿no? Cuando iban a bautizar a alguien, el bautizante, el creyente que se estaba bautizando, tenía que proclamar este credo, ¿no?, como evidencia de lo que estaba creyendo. También aparece en otros relatos donde hombres que iban a ser martirizados y iban a morir por la fe, terminaban muriendo proclamando el credo de los apóstoles. Para cuando llegó más o menos el siglo V, ya el credo de los apóstoles se desarrolló sistemáticamente en la forma en la que se usa el día de hoy. Entonces, esta confesión de los apóstoles, esta confesión de fe, este credo, como todas las confesiones, como todos los credos durante estos primeros siglos, fue compuesto como una respuesta a las herejías, o sea, las doctrinas falsas, para defender el evangelio de aquellos que se hacen llamar cristianos y decían cosas que no están en la Biblia. O sea, el credo tenía, como otros credos, la intención de ser de naturaleza apologética, o sea, de tener una naturaleza de defensa de la fe, ¿no? Para que lo esencial y lo básico de la fe cristiana esté por encima de los argumentos herejes de las personas de la época, que trataban de desvirtuar las verdades de siempre. Entonces, por ejemplo, una herejía inmediata que incluso el apóstol Juan trata de refutar totalmente en sus escritos es el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo negaba, entre otros principios, por ejemplo, la creación divina, la encarnación de Cristo, la divinidad de Cristo, la Trinidad y la salvación por la fe únicamente en Cristo. Todas estas doctrinas están expresamente afirmadas en el credo. Entonces, los primeros grandes hombres de Dios, ungidos por Dios, levantados por Dios, teólogos de los primeros siglos, a los que llamamos
con mucho respeto a los padres de la iglesia primitiva, citaban con frecuencia los artículos del credo de los apóstoles. ¿Para qué? Para sus propios tratados apologéticos, para sus propios escritos en los cuales defendían la fe. Entonces, la mayoría de estos escritos eran para destinatarios paganos del mundo grecorromano, para cristianos confundidos, para aclararle las cosas, y a otros que estaban diciendo cosas que no son, para traer cautivos sus pensamientos a la palabra. Entonces, los artículos del credo de los apóstoles eran concisos, pero eran lo suficientemente importantes como para ser herramientas eficaces para compartir y defender la fe cristiana en los primeros años, siglos de la existencia de la iglesia. Recuerda que toda confesión es simplemente lo que dice la palabra expresada. Por ejemplo, tú crees, ¿no? Tú crees que Dios es amor. Yo sé que tú lo vas a decir que sí. ¿Cómo lo vas a demostrar? Juan 3:16, primera de Juan capítulo 4, del 7 al 9, ¿no? Tú vas a demostrar que Dios es amor. Eso es un credo. Yo digo una verdad, Dios es amor, y lo demuestro con las Escrituras. El credo de los apóstoles está basado en las Escrituras, y todas las confesiones históricas están basadas en las Escrituras. Por ejemplo, ¿cómo lo usaban en los primeros siglos? Por ejemplo, Ignacio. Ignacio era un hombre que vivía en Antioquía, un gran teólogo de ese tiempo, un gran pastor. Él le escribe a unos tales trayianos, una epístola a los trayianos, y cita la sección donde habla de Jesús, del credo de los apóstoles, para exhortar a estos cristianos de trayianos a refutar a cualquier enseñanza contraria a la cristología sana, ¿no? También, por ejemplo, había otro hombre que vivía en lo que ahora sería Francia, en Lyon. Irineo se llamaba, y escribió un libro llamado Contra las herejías. Deberían haber hermanos que escriban un libro parecido el día de hoy. Sería muy bueno. Contra las herejías. Pero que lo hagan con amor, claro. Compuesto este libro, claro, en el siglo III. Entonces, Irineo cita varios artículos del credo para defender la fe verdadera de la iglesia patrística, te repito, la iglesia de los primeros siglos, y rechazar las enseñanzas del gnosticismo. Así como entonces, así como Ignacio, o así como Irineo, había otro hombre de Dios llamado Tertuliano. Incorporó Tertuliano la totalidad del credo en un libro que tiene un nombre muy, muy peculiar que se llama Receta contra los herejes. Muy chistoso, ¿no? Receta contra los herejes, en donde él dice que es necesario el credo para reconocer qué es lo que defendemos, ¿no? En el capítulo 13 lo dice. Y bueno, pasando un poco más el tiempo, creo que el teólogo más grande de la historia de la iglesia después de Pablo, Aurelio Agustín, obispo de Hipona, del norte de África, conocido como San Agustín, proporcionó una exposición teológica del credo de los apóstoles, argumentando que esto debería memorizarse y emplearse contra los ataques insidiosos de los falsos maestros. Entonces vimos que este es un credo común en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, desde la época cristiana primitiva, el credo de los apóstoles se ha afirmado en las tradiciones cristianas y se ha enseñado como un resumen de las doctrinas cardinales de nuestra fe. Se ha proclamado en los cultos de adoración desde aquellos tiempos. Avanzando muchos siglos después, por ejemplo, ya en la época de los evangélicos, en la época de la Reforma Protestante, cuando aparecemos los evangélicos, Juan Calvino, un gran teólogo, en su libro magno, su obra magna, su obra más grande, una especie de teología sistemática, que se llama Los Institutos de la Religión Cristiana, que prácticamente sería una introducción a la fe cristiana. Él afirma que el credo de los apóstoles, y dice así, Calvino dice, ¿no?, nos proporciona un resumen completo de la fe que no contiene nada más que lo que se ha derivado de la infalible palabra de Dios. O sea, no es nada nuevo. Para él, el credo de los apóstoles es el mismo credo desde el siglo I, y es el mismo credo que es lo que dice la Biblia, nada más. Otro pastor evangélico, John Hall, un evangélico también de este tiempo, afirma que el credo de los apóstoles, dice, estaba de acuerdo con la doctrina del evangelio y con las escrituras de los apóstoles. O sea, ellos al ver el credo dicen, bien, esto es lo que siempre hemos creído, ¿no? Poco más adelante, por ejemplo, la confesión belga, que ya es una de las confesiones evangélicas creadas después de la Reforma, la confesión belga, que se convirtió, digamos, en la confesión oficial doctrinal de la Iglesia Reformada Holandesa, hace referencia al credo de los apóstoles, ¿no? Entonces, como vemos, los primeros evangélicos también utilizaron con frecuencia este credo, ¿no? Te podría citar algunos nombres. Heinrich Bullinger era un hombre de Dios.
Él trabajaba y vivía en Suiza y servía al Señor en Suiza. Este pastor predicó 50 sermones sobre los puntos clave y principales de la fe cristiana, y 3 de los cuales estaban dentro del credo de los apóstoles. También había en Francia un reformador, o sea, un evangélico llamado Pierre Viret, y él publicó una exposición bien grande del credo a fin de mostrar a los cristianos, como él mismo decía, ¿no? Mostrarle a los cristianos supersticiosos e idólatras cómo no solo deben repetirlo y confesarlo, sino que deben proclamarlo y creerlo en su corazón. Porque para ese tiempo algunos hermanos católicos ya comenzaban a repetir el credo solamente como una repetición. Y no se daban cuenta que simplemente no se repite, sino que se cree, se proclama de corazón. Entonces, como vemos, seguimos avanzando en el tiempo. Vamos al tiempo de los puritanos ya. William Perkins, un puritano de Inglaterra, y siguiendo el ejemplo de los que hemos mencionado, presenta una exposición del credo de los apóstoles, y él dijo que era la esencia y la sustancia de la fe cristiana enseñada por los apóstoles, ¿no? Imbuida por los antiguos padres y sellada por la sangre de los mártires, dice él en su libro Una exposición del símbolo o credo de los apóstoles, en la página 3. Otro más, Richard Baxter. Richard Baxter, el que escribe el libro Un pastor reformado, muy bueno. Si eres pastor tienes que leerlo, te va a desafiar demasiado. Bueno, él era ministro de una parroquia de Kidderminster, y él recomendó a todos los pastores que guíen a sus feligreses en la proclamación del credo de los apóstoles, en el culto, así como nosotros tenemos los sacramentos y las ordenanzas como importantes, ¿no? El bautismo, la cena del Señor en los cultos, como parte de la liturgia, también el credo de los apóstoles. Y él decía, declaremos qué doctrina es la que nos reunimos para profesar y para preservarla en la mente de todos, en su libro La religión cristiana expresada. Y eso es justamente, amigo, lo que hacemos en Gracia Urbana. Cuando nos reunimos, nosotros nos suscribimos y enseñamos sistemáticamente el credo de los apóstoles, primero porque tiene sus raíces en lo más profundo de las Escrituras. Segundo, porque tiene un precedente histórico desde el siglo I. Tercero, porque tiene un beneficio espiritual y eterno para todos los miembros de nuestra iglesia y para todos los cristianos de todas las épocas. Entonces, el credo de los apóstoles ha sido y sigue siendo una herramienta útil para la adoración y el discipulado, al proporcionarnos a los cristianos un resumen de las doctrinas esenciales de la fe, ¿no? El credo ha sido una pieza central en el evangelismo, en lo que respecta incluso a la defensa de la fe, a la apologética. Las verdades del credo de los apóstoles nos recuerdan la esencia de esa fe que Judas capítulo 3 dice que por la que tenemos que contender y defender, porque ha sido dada una sola vez a los santos. Bien, entonces mientras tenemos que dar con todo el corazón esa confesión a la iglesia acerca del credo de los apóstoles, oremos para que Dios, como dice en Hebreos capítulo 10, 23, lo haga verdadero en nuestro corazón, para que retengamos la confesión de nuestra esperanza sin dudarlo, sabiendo de que el que lo prometió es fiel. Amén. Bueno, entonces es por eso que no solamente nuestra iglesia Gracia Urbana, sino que muchas iglesias reformadas y presbiterianas también proclamamos con toda fe y con todo nuestro corazón el credo de los apóstoles cada domingo para la gloria del Señor. Espero que, mi respuesta te haya agradado. Si tienes más preguntas, puedes escribirlas allá abajo y estaremos encantados de contestarlas. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.